.gov.co, también al número celular 310-423-4295. Ilesa del Norte S.A. Unidos trabajamos por nuestra comunidad, iluminando caminos de paz. Síguenos en Facebook como Micrófono Abierto y mantente al día con la información de Sucre, Colombia y el mundo. Logibel SAS es una empresa de emprendedores sucreños capaz de obtener aceites naturales por medio de una nueva tecnología que da como resultado una pureza de hasta el 90% en el aceite extraído. Este proceso se hace con materia prima sucreña, con el principal objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros campesinos. Comunícate con nosotros al teléfono 301-501-7296 o al correo gerencia logibel@gmail.com. Dirección Carrera Cuarta, número 37100, Barrio Nuevo Bolívar, Sincelejo, Sucre. Micrófono Abierto, periodismo independiente, participativo y constructivo. Sintonízanos de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Micrófono Abierto. 6 de la mañana, 12 minutos, 6 de la mañana, 12 minutos. Continuamos aquí en Micrófono Abierto. Saludamos a Jaime Salazar. Buen y bendecido día para todos y productivo inicio de semana. También está conectado el ingeniero Remberto Merlano, a quien le enviamos un saludo especial. Dagoberto Villadiego nos envía también sus buenos días, al igual que William Gómez Cáceres, a quien le enviamos saludos también en esta mañana de lunes. En la parte informativa, anuncian sanciones para contratistas de la vía Argelia en Sincelejo. A las sanciones impuestas al contratista del Par Vial San Carlos por el incumplimiento en la ejecución de la importante obra se suma el inicio del proceso administrativo sancionatorio para proceso administrativo sancionatorio para el que se adelanta en el corredor vial Argelia. El anuncio lo hizo el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, quien precisó que esta acción será realizada a través del Fondo Rotativo Municipal de Valorización de Sincelejo, que es quien contrató la ejecución de la obra que debía estar lista para el pasado 14 de abril y a la fecha solo tiene un 39% de ejecución, está paralizada y con deuda para con los trabajadores. Las obras las iniciaron en julio de 2019 y desde entonces ha tenido 2 suspensiones con ampliaciones de tiempo cada una. Son 2,3 kilómetros de pavimentación en concreto rígido en la carrera quinta entre las calles 38 y 32, calle 32 entre carrera quinta y carrera 15A. El ancho de las calzadas varía entre 7,5 y 8 metros. En la importante obra invierten cerca de 19.000 millones de pesos y contempla reposición de tuberías de alcantarillado y red de agua potable, acometidas, construcción, losas de pavimento en concreto rígido y andenes con un ancho variable entre 1,55 y 3 metros, con materiales refabricados, tablones y adoquines. Por otra parte, Urbanización San Carlos, un dolor de cabeza en el municipio de Sucre. Más allá del objetivo que se trazó el gobierno nacional hace más de 10 años para darle solución a la problemática de las inundaciones en el municipio de Sucre y cumplirle a los damnificados por la ola invernal, lo que ha ocurrido con las casas de la Urbanización San Carlos es ahora un dolor de cabeza para las autoridades. De las 350 casas palafíticas que hacen parte de este ambicioso proyecto que contrató el Fondo de Adaptación, no todas están terminadas. Faltan unas 70 y lo peor es que solo 60 están habitadas, algunas de ellas por familias que no son sus propietarias. El hecho de que más de 200 casas estén sin habitar ha sido aprovechado por algunas personas para apropiarse del mobiliario interno. A mediados de la semana anterior se hizo público la detención por la Policía Nacional de 2 ciudadanos a los que dejaron a disposición de la Fiscalía para que los procesaran por daños en bien ajeno. Pero resulta que los detenidos al parecer son propietarios de una de las viviendas en San Carlos y al enterarse de que los amigos de los ajenos se estaban apropiando de cosas en estas casas, prefirieron quitar lo poco que les había dejado para entonces utilizarlos en la casa que habitan en un corregimiento. Su actuación, aplaudida por unos y reprochada por otros, se ha vuelto una constante en San Carlos, pero la policía en Sucre de momento solo los ha capturado a ellos. Por otra parte, un policía fue asesinado en el corregimiento de Albania,
municipio de Betulia junto a otra persona. En lo que va del 2021, 98 personas han perdido la vida por hechos de sicariato en el departamento de Sucre. En noticias nacionales, Colombia registró ayer domingo 17.222 casos nuevos por COVID-19 y ya se han contagiado más de 2.800.000 personas. El Ministerio de Salud reveló que 495 personas fallecieron por el virus en el país el día de ayer y el número de víctimas mortales por el coronavirus asciende a 77.854 personas. Colombia ha administrado más de 6.246.000 vacunas contra el coronavirus, de las cuales 2.317.070 corresponden a segundas dosis. En noticias internacionales, el Papa Francisco ayer en su homilía se pronunció respecto a la situación difícil que atraviesa el país, atraviesa Colombia, pidió y abogó por el diálogo como la forma para solucionar los conflictos. 6 de la mañana, 16 minutos. Esa es, pues, Sonia, la información para el día de hoy que le quedó sonando. Carlos, me queda sonando el tema de la vía Argelia y del proyecto de la urbanización San Carlos en Sucre, porque los dos temas tienen que ver con el ciclo de los proyectos, tienen que ver con la planeación, tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con el buen diseño y tiene que ver con el contrato, tiene que ver con el uso de los recursos públicos, que mira que los dos están como proyectos sin terminar, en donde entras a aplicar pólizas, mientras tanto la comunidad es afectada, mientras tanto la inversión pública se deteriora y finalmente todo sucede, Carlos, por no escoger buenos contratistas y por la corrupción, que hace que parte de los recursos del proyecto no se vayan al proyecto. Y ahí es cuando uno se pregunta qué hace la Contraloría General de la República y qué hacen los entes de control para que realmente lleguemos a dar fallos fiscales que permitan recuperar el dinero, pero sobre todo, ¿a quién seguimos eligiendo para que maneje los recursos públicos? Porque se vuelve un ciclo de mala ejecución. Sí, es increíble, ¿no, Sonia? Que pase eso, y sobre todo si pasa eso en la capital, en Sincelejo, imagínense qué se espera para demás. Además, una vía 2,5 kilómetros no es una cosa también del otro mundo, ¿no? Se esperaría uno que se pudiera cumplir en los plazos y increíble que eso suceda. Yo le tenía esa pregunta, ¿no? ¿Cuál puede ser la respuesta a esa situación? Porque no solamente se vive con la vía, bueno, principalmente con la vía, que es lo que se hace aquí, ¿no? Y las tablitas en Sucre, el tanque en San Pues. La vía es lo más fácil de ejecutar. Por eso. Las obras de una vía son unas obras que ya son casi que estándar. Te toca cambiar alcantarillado, cambia alcantarillado. Te toca pavimentar, pavimentas. Te toca hacer andenes, hazlo. Te toca iluminar, ilumina. Ya, las casas palafíticas, el tanque, y tiene que ver con la planeación y los diseños. Porque si tú haces una mala planeación del proyecto, si haces un mal diseño, pues te enfrentas a que todo pase. Y luego de que adjudicas a ese relacionamiento con la interventoría, que muchas veces ya hay intereses de por medio por el manejo de recursos públicos y entonces acaban dándole largo a algo que no tiene largo. Mira lo que pasó en Corozal con la vía Ato Nuevo, ahí está. No la han acabado, ¿después de cuántos años? De 3 años o más. Entonces dejas a una comunidad con una vía en la mitad que antes estaba mejor a que tú comenzaras la vía, imagínate, porque dejas y debe estar pasando lo mismo en esa vía que tú dices de Sincelejo. La comunidad antes por lo menos andaba, ahora la tienen con el hueco, los negocios quebrándose porque nadie pasa, el barro, el pelado que no puede salir, o sea, se genera un caos ciudadano por una responsabilidad pública de manejo del recurso público en donde se supone iban a dar una solución. Mira que los señores de la casa palafítica, ya esos señores quedan en las bases de datos nacionales como que recibieron un subsidio. O sea, ya ellos no pueden recibir un subsidio. Y ellos, ¿por qué no se fueron a vivir a sus casas y prefirieron seguir en sus corregimientos? Esa respuesta no la tengo yo. Pero
ya esas personas no van a ser sujetos de otro subsidio nacional. ¿Quién concertó con ellos que ellos se iban a mudar y que ellos estaban de acuerdo con que en esa casa ellos iban a vivir? Entonces, son unos temas de planeación y de hacer soluciones que realmente la comunidad valide y apruebe, porque después ellos no saben, pero ya esos hogares quedaron sin casa a futuro. Y aquí parece, es decir, lo común es que las obras no se terminen en los plazos establecidos. Ya eso se da por sentado y eso es una cosa lamentable, que no se tenga la capacidad de hacer las cosas de tal manera para que el contratista cumpla y haga las cosas en el momento en que se planearon y se concertaron. Aquí no sucede eso, en muchos casos, ¿no? Pero además, en la planeación y el cronograma de obra, cuando pasa eso, se te empieza a incrementar el presupuesto y es cuando vienen las adicionales, que toca buscar plata, porque todo sí, el presupuesto que hicieron va aumentando los valores unitarios de las obras o le van saliendo obras adicionales. Entonces el contratista se excusa de que salió una obra adicional que no estaba contemplada, la estructura para que se la adicionen. Y volvemos al punto de lo que te digo, la mala planeación de la inversión pública. Se hacen unos proyectos para sacar un recurso en donde no está realmente bajo control esa inversión. Correcto. Bueno, antes de darle paso a Carlos Paternino, usted me preguntaba ayer por qué Cali es la ciudad que en estos momentos tiene todos los reflectores encima respecto al tema de la protesta. Ayer estaba revisando El País, que es el diario de Cali, tenían una información respecto a ese tema y uno de los puntos que decían, Cali es una ciudad demográficamente joven, ¿sí? Y la población joven está llena de desesperanza, al igual que en todo el país, pero en Cali al parecer lo sienten mucho más. Jóvenes endeudados, por ejemplo, para poder entrar a la educación superior y luego cuando entran a la educación superior, logran terminar la carrera, se encuentran con un mercado laboral que no les ofrece más que 2 salarios mínimos. Entonces, esa es una de las explicaciones que dan cuenta de por qué Cali se sublevó, si se quiere, de esa forma. También es una ciudad, dicen los expertos, que es contraria al centro democrático, es decir, al partido de gobierno. Por lo tanto, la mala gestión que muchos aseguran está teniendo el gobierno de Iván Duque, allá se acentúa más y lo hace mucho más evidente. Por lo tanto, esa confrontación con la policía y a las decisiones, por ejemplo, la reforma tributaria que había implantado o que había enviado el gobierno nacional al Congreso de la República. Entonces, esas son 2 de las explicaciones que dan de por qué Cali es la ciudad que está teniendo esos índices también de violencia, ¿no? Una ciudad también con un círculo de pobreza muy, muy grande debido a que muchas personas del Pacífico, del Chocó, de Nariño, con una situación de violencia bastante complicada, van hacia la ciudad de Cali buscando mejor futuro y se encuentran con una ciudad que tampoco les puede ofrecer eso. Carlos, ¿y el narcotráfico? El narcotráfico también, pero el narcotráfico no afecta directamente porque la ruta sobre todo tiene que ver con Buenaventura, con los puertos, pero Cali, el problema va más que todo por ese sentido social de la desigualdad, de la falta de oportunidades y también un rechazo a la clase política. Por ejemplo, se habla de que el alcalde, uno de los puntos también, se gastó 11.000 millones de pesos en la feria de Cali virtual. Entonces la gente dice, ¿cómo te vas a gastar toda esa plata cuando hay tanta hambre, ¿no? Entonces es un caldo de cultivo que al final terminó en todo esto. ¿Y por qué la minga indígena va y se toma Cali? Ese tema también por la cercanía que también tiene el Valle del Cauca, Cali, con el departamento del Cauca. También eso propició de que la minga decidiera desplazarse hasta la capital del Valle del Cauca. Un punto ahí, ayer se escuchó las noticias de los enfrentamientos en el sur de la ciudad entre personas, ciudadanos y la minga. Lo que sucedió fue que la minga atravesó ese punto para llegar al centro de Cali, donde se iban a movilizar o a manifestar en contra de las políticas del gobierno colombiano. Pero
en el sur de Cali vive la clase alta, si se quiere, y lo que hicieron fue bloquear la vía y eso generó pues el conflicto entre indígenas y estas personas y al final 12 indígenas resultaron heridos. Se habla de que 3 están graves en clínicas de Cali y eso pues es la situación que se está viviendo y lo que se esperaba también es que el presidente de la República hiciera presencia porque lo que se está viendo es que casi que una guerra civil porque ya la ciudadanía se está armando también y está utilizando las armas precisamente para defenderse o para mostrar su inconformismo, algo que no se puede permitir, ¿no? Sí, eso he estado leyendo. ¿Y el presidente llegó a Cali? Llegó a Cali en la noche de ayer, pero una visita también express. Él dijo que no había ido porque no quería quitarle trabajo, si se quiere, a la fuerza pública, ¿no? Sí. Pero en esta situación creo que era indispensable que él estuviera allá porque es en la cabeza. Además, lo de la minga indígena no lo resuelve la gobernadora del Valle del Cauca ni el alcalde porque ellos son soluciones a nivel nacional. Es decir, ellos no tienen competencia, por lo tanto, quien tiene que hacer presencia es el presidente de la República. Lo hizo en horas de la noche. Uno no sabe por qué a esas horas, porque no se va a reunir solamente con las autoridades y no con la gente que es la que está abogando porque se resuelvan muchos temas. Dicen, el paro nacional en Cali no tiene unas cabezas visibles porque es que los problemas son diferentes, ¿no? Entonces hay muchos actores que están haciendo presencia también. Hay que sumarle la delincuencia común, lo que usted decía, grupos de narcotráfico que también sacan provecho de esta situación y bueno, también están allí inmiscuidos en el tema y también son los culpables de la violencia que está viviendo la capital del Valle del Cauca. 6 de la mañana, 27 minutos. Entonces, ahora sí, vámonos con Carlos Paternina, que ya está con nosotros y con su columna del día de hoy, que también habla un poco de esa falta de futuro, si se quiere, en territorio sucreño. Carlos, buenos días. Bienvenido a Micrófono Abierto. ¿Y qué hacer por Sucre? Yo le doy la bienvenida a Carlos y hago como un paréntesis de la palabra que tú acabas de decir de falta de futuro. O sea, el futuro siempre está ahí, ya. Es cómo tú recorres el camino hacia el futuro y cómo todos recorremos un camino hacia un futuro. El futuro nos falta, ya. Nos toca gestionarlos bien, que es diferente, pero nos falta. Okay. Carlos, bienvenido. Buenos días, Sonia, Carlos, y a los oyentes de Micrófono Abierto. Bueno, ¿qué hacer por Sucre? Tu columna para esta semana cuestiona un poco que no hay un proyecto de envergadura, ¿no? Para el departamento de Sucre y también quisiera que nos hablara un poquito acerca del gran proyecto urbano en el que tú hablas del Malecón, la Marina y el Centro de Convenciones. Estos proyectos, ¿en dónde y por qué serían importantes? Y yo quiero agregarte que Carlos tiene una gran experiencia en interventorías. Entonces, como tú estabas haciendo las preguntas de las obras públicas, él también puede ayudar a aclarar un poco por qué es que las obras se quedan por la mitad o mal hechas. Perfecto. Adelante, Carlos. Bueno, arranco con algo que nos expresaba Sonia ahorita, porque ustedes estaban conversando, el futuro, ¿verdad? ¿Qué nos está sucediendo no solamente en Sucre, sino en muchos territorios? Precisamente eso, no pensar en el futuro. No le hemos dado paso en muchas ciudades, en muchos territorios, a la planificación estratégica. Seguimos en el corto plazo resolviendo problemas, tratando de pronto de pensar que el futuro es un listado de proyectos. Eso lo vemos nosotros aquí, no solamente en la gobernación, sino en prácticamente todos nuestros municipios. Cuando de pronto en la columna, que ya lo hemos tratado también anteriormente, hablamos de pensar a futuro, de establecer estrategias a largo plazo, de construir esa visión consensuada entre todos los actores urbanos o de los territorios. Lo que estamos es precisamente llamando a eso, pensar en el futuro. Si nosotros no tenemos claro realmente qué queremos como sociedad, vamos a seguir así, o sea, simplemente
se nos aparecen oportunidades y pensamos que van a ser los cambios reales para nuestros territorios, para nuestros ciudadanos, y pues lastimosamente pues se nos termina pasando esas oportunidades y las terminamos aplazando. Bueno, aparte de eso, en la columna estoy hablando del tema del Golfo del Morrosquillo, del Pacto del Golfo, que pues ya hemos dicho anteriormente, mucho anuncio y todavía seguimos esperando a ver realmente qué es lo que se va a desarrollar allá en el Golfo. Ya incluso algunos proyectos no los mencionan, no sé si de pronto el enfoque va a cambiar, no sabemos realmente qué está sucediendo con ellos. Cuando yo digo, bueno, vamos a hacer un gran proyecto urbano, esto no es un invento de Carlos Paternina, no. Son temas que se pueden desarrollar en los territorios. Y cuando digo, vamos a hacerlo de manera integral, es pensando realmente en cómo dinamizar esa economía de nuestro Golfo de Morrosquillo. Son muchos kilómetros de playa que hoy de pronto vemos desarticulados, ¿no? O sea, Cubeñas va por un lado, Tolú va por otro, incluso los municipios que tienen costa del departamento de Córdoba van por otro totalmente distinto. Tenemos el tema del peaje, en fin, tenemos una cantidad de realidades de allá, y pues que digamos que si nos ponemos de acuerdo que si existe hoy una figura que nos permite integrar todos esos territorios y establecer realmente un norte a partir de un proyecto que ya hoy se supone cuenta con recursos del gobierno nacional y que muy seguramente va a cofinanciar el gobierno, los gobiernos locales de alguna manera, pues también sería interesante no quedarse ahí simplemente en 3 proyectos aislados, sino hacer un buen desarrollo y que a ese buen desarrollo también podamos vincular a los privados. ¿Para qué? Para hacer, pues por supuesto, captar recursos y dinamizar aún más esas obras que se esperan desarrollar. De pronto, si vamos a buscar un referente aquí en Colombia, se nos empieza a complejizar el tema, ¿no? ¿Dónde de pronto tenemos un gran proyecto urbano desarrollado? Y pueden aparecer ideas en la cabeza. De pronto Barranquilla con el Malecón. Es probable, pero no fue un proyecto completamente, no lo podríamos llamar que es de ese estilo, que es un gran proyecto urbano que permite un tipo de integración. Lastimosamente no se hizo de esa forma. Aun cuando se planteó y se planeó desarrollarlo así, no fue realmente la realidad al momento de llevarlo a su ejecución. Pero sí lo podemos tener en casos como Guayaquil, de donde se tomó el ejemplo. Y si nosotros vemos cómo se transformó realmente la ciudad a partir de ese gran proyecto urbano, si nos empieza a decir a nosotros, hombre, es un buen referente y podemos por ahí. Guayaquil, Ecuador, Carlos. Sí, exactamente. Guayaquil, Ecuador. Tenemos muchos más ejemplos también en Latinoamérica que pues de los cuales nos podemos guiar para hacer este tipo de planteamiento. En la columna también, bueno, el llamado de siempre, ¿no? A pasar de los anuncios a las realidades. El último párrafo de la columna es simplemente nuestro himno. O sea, ahí tenemos todas las maravillas de nuestro territorio que nos ha dicho el gobernador. Creo que ayer en una columna que sacó en el Heraldo, que tenemos con qué, sí, tenemos con qué. El problema es cómo. El problema es que lo hagamos también. El problema es que no nos quedemos ahí en anuncios. Y ahí donde dice Carlos, me acuerdo de cuando hicieron el contrato Paz o el contrato Plan de Montes de María, en donde se armó la gran bolsa nacional para Montes de María, a la que accedían Bolívar y Sucre. Y toda la plata se acabó yendo para Bolívar, porque en Bolívar fue que estructuraron los proyectos y que lograron sacar el recurso. Entonces, tú haces unos documentos de política, sacas una lista de iniciativas, pero como dice Carlos, hay que pasar del dicho al hecho, porque son bolsas de recursos que se van adicionando
y que si no hay proyectos no se ejecutan. Y los primeros proyectos que lleguen son los primeros proyectos que se hacen. Correcto, 6 de la mañana, 35 minutos. Carlos, si me permite, voy a darle también la bienvenida, porque ya estamos pasados del tiempo para la entrevista, al secretario de Hacienda. Es que hay mucho por hablar, ¿no? El secretario de Hacienda del departamento de Sucre, Francisco Montes, quien ya a esta hora también amablemente nos acompaña. Secretario, buenos días, bienvenido a micrófono abierto nuevamente. Muy buenos días, Carlos, doctora Sonia, Carlos Enrique, cordial saludo en esta mañana sabanera. Un abrazo para todos y a la audiencia en especial. Gracias. Sí, señor. Bueno, vamos a continuar hablando respecto al tema de la tasa de seguridad y arranco preguntándole, secretario, respecto a cuándo se iniciaría el cobro de esta tasa de seguridad. Bueno, Carlos, la tasa se va a empezar a cobrar a partir del otro año, enero del año 2022, es cuando vamos a empezar a recibir estos recursos. Así quedó estipulado y el propósito es precisamente, primero, organizar toda la parte operativa y administrativa para su implementación, ¿sí? Y segundo, pues esperar que pase esta coyuntura de pandemia, nos organicemos un poco más en cuanto a la estabilización de los recaudos y confiando en Dios, pues la economía entre por su surco normal ya el otro año y entonces de esa manera pues vamos a estar mucho más tranquilos para todo el proceso de recaudo y la planeación de los recursos. Secretario, el gobernador dijo que anualmente se espera recoger entre 9.000 y 11.000 millones de pesos. ¿De dónde sacaron ustedes esa ecuación? ¿Qué tuvieron en cuenta para decir que ese va a ser el dinero a recaudar? Bueno, eso es con toda la proyección que se ha hecho en los estratos que se consideraron 4, 5 y 6, así como la parte del sector productivo, el comercio y la industria. Entonces, teniendo en cuenta estos agentes que se les va a pedir la colaboración de esta tasa, se estima que puede llegar a unos 9.000, o sea, desde unos 9.000 hasta incluso unos 11.000 millones durante la vigencia fiscal. Perfecto. Carlos. Tiene el micrófono apagado. Discúlpenme. Bueno, yo creo que dejé varias inquietudes la semana pasada. Me imagino yo si seguimos vigentes, ¿no? En eso, en ese de pronto inconformismo en el sentido de no entender esa posición del gobernador de aplaudir, quitar los tributos nacionales, o sea, aplaude el retiro de la reforma, pero nosotros aquí internamente el discurso es totalmente distinto. Yo creo que el llamado es nuevamente a que el gobernador reaccione antes de hacer la firma ya y la protocolización del tema de la tasa y que piense en lo que ya conversamos, ¿no? Las demandas que seguramente le va a llegar, las quejas ciudadanas al respecto. Sí, yo creo que ya se le ha conversado el tema, lo hemos tratado en varias ocasiones. Yo sigo con mis dudas al respecto de si el estrato 4 que está incluido en la tasa hoy en día tiene la capacidad realmente para hacer el esfuerzo. ¿Cuánta es la pobreza oculta que tenemos ahí en ese estrato, incluso en el 5? No sé, sigo teniendo mis inquietudes al respecto de cómo se hicieron esos análisis, pero ya todo está en manos del gobernador y de quienes vayan a demandar el tema. Pues mira, Carlos, el estrato 4 estaría pagando 14.000 pesos, ¿sí? El estrato 5, casi 22.000 pesos y el 6, 29.000 pesos mensuales. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es una estrategia de un multiplicador monetario, por decirlo de alguna manera. Una persona pagando 14.000 pesos
en la factura, y al realizar la sumatoria de todos estos recursos en un fondo, en el Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realmente el efecto es multiplicador porque, como bien se comentó hace un momento, al año se esperan recaudar 9.000 millones. Entonces pónganse a hacer la comparación entre 14.000 pesos, ya al verlos reflejados en unos 14.000, en unos 9.000, 10.000 millones de pesos, realmente yo lo diría que es algo mágico, en el sentido de que de una cifra que es a la cual pues está dentro de las condiciones de socioeconómicas que se encuentran en este momento, transformarlas en 9.000 millones de pesos, el impacto realmente es evidente, está a la mano, porque las inversiones que se van a realizar llegan al orden de 95.000, 100.000 millones de pesos. Obviamente no se van a hacer en una sola vigencia fiscal, van a ser varias vigencias, pero asimismo va a generar empleo, inversión, todo tipo de inversión. Estos hay que considerarla como una inversión social, porque se va a llevar a cabo en obras de infraestructura, en donde pues esas obras de infraestructura es para mejorar todas las operaciones, mejorar la seguridad, mejorar las condiciones de nuestra fuerza pública. Y pues detrás de esto hay contratos, obviamente. Hay que reconocer que para poder ejecutar todos esos recursos, desde el punto de vista del sector público, estos recursos se pueden ejecutar a través de obras. Y pues esas obras requieren la contratación de personal. Y es aquí en donde se empieza a materializar y a hacer en alguna forma una redistribución de esos 14.000 pesos que se aportan mensualmente en trabajo para la población colombiana, para la población sucreña, y así pues también eso les va a causar no solamente bienestar secretario, de la seguridad, sino también pues del empleo para todas las personas que participen en esto. pero en la teoría es así como usted dice, pero en la práctica vemos, por ejemplo, estuvimos conversando hace un rato de los retrasos en las obras en el departamento de Sucre. ¿Cómo garantizar de que esos dineros que se van a recaudar con la tasa sí se van a invertir de buena manera y que los tiempos en los que se contraten se van a cumplir? Porque eso es algo que aquí parece que se pasa por la faja. Bueno, las inversiones llegan a un comité de seguridad en donde participa la fuerza pública y diferentes entidades del orden departamental que vela por la seguridad. Entonces, los procesos de contratación, en este caso, parten con una orientación bien clara que se hace en estos consejos de seguridad, porque es que además la planeación no solamente se va a hacer a nivel de gobernación, también se hace con cada una de estas entidades, ejército, armada y policía. Entonces, los proyectos no solamente van a estar estructurados desde la óptica de la gobernación, sino también de cada una de estas entidades. Por lo tanto, vamos a tener como una fuerza de trabajo que nos va a ayudar a concentrar, a focalizar todo el trabajo que se requiere, todas las actividades, de tal manera pues que no se vayan a presentar retrasos. Y son recursos, por decirlo de alguna manera, de destinación específica, y en ese sentido, pues eso facilita el avance en los procesos de contratación. Sonia. Bueno, se fue Sonia. Ah, sí, está ahí. Sí, yo escucho al secretario y lo importante es que los proyectos se formulen bien y que los proyectos tengan su impacto y que se pueda medir lo que la ciudadanía va a esperar recibir. Y seguirá el proceso jurídico de demanda con base a los vicios que tiene la ordenanza y que hay abogados que plantean que tiene vicios. Es lo que yo me imagino. Y el proceso comienza en enero y de aquí a enero hay mucha tela que cortar porque no sabemos realmente cómo se dé ese avance en la economía.
que hoy estamos viendo las cifras de pobreza alta y que estamos viendo todos los establecimientos de comercio que se están cerrando en Sincelejo, que es en donde se concentraría gran parte de la tasa. Entonces, el punto para mí, y sería la otra pregunta para el secretario, en un escenario de recursos escasos, ¿cómo hacemos para avanzar con la seguridad? O sea, porque a veces uno no se puede quedar esperando una proyección de inversiones hacia adelante cuando tenemos unas necesidades de corto plazo que hoy está pidiendo el departamento de Sucre y que sabemos precisamente que las obras de infraestructura son más lentas en su proceso de planeación y de ejecución, porque es un proceso de inversión pública. Entonces, mientras tanto, desde el gobierno departamental, porque el año entrante ya estarían en el tercer año de gobierno, ¿sí? ¿Cómo se avanza realmente en construir la seguridad en el departamento sin que la tasa empiece a operar? Porque yo me imagino que el secretario requiere, o no sé cómo funcione la tasa, si ya usted requiere para dar disponibilidad tener recaudo, ver cómo se comportó, para poder empezar a asumir compromisos. Esa es como mi inquietud, el corto plazo. Sí, en este momento estamos operando desde el punto de vista para cumplir las necesidades con los recursos que entran por la ley 418. En este momento, a marzo, había un recaudo de 400 millones de pesos. Esperamos, pues, el año pasado cerraron con 1.400 millones. Desde este punto de vista, también es importante tener en cuenta algo. Estos son recursos que van a ayudar a apalancar lo de la tasa, van a ayudar a apalancar los proyectos. Es decir, que también vienen recursos desde otras entidades, por ejemplo, la Armada, y esos son recursos que ya vienen del orden nacional. Así las cosas, pues, teniendo en cuenta de que estos son proyectos que estábamos en mora de ejecutar, ya hay una planeación de ese punto de vista. Ahora, aquí, a veces, ¿qué es lo más demorado en todo esto? Es precisamente la planeación de los proyectos. Mientras se estructuran, se hacen las proyecciones, las simulaciones, todo ese proceso administrativo, realmente eso demanda tiempo y esta parte es la que ya se ha venido avanzando y se tiene claridad por dónde empezar, por decirlo de alguna manera. Una vez pues se termine este proceso ya de la implementación de la tasa para el otro año, iniciando año, los proyectos van a estar listos porque es que ya están listos los proyectos. Y como bien lo ha dicho usted, doctora Sonia, el tema aquí a veces nosotros en el departamento, y lo tenemos claramente identificado, uno de las grandes falencias que tenemos es la estructuración de proyectos. Teniendo en cuenta y tenemos claridad sobre eso, al salir de ese cuello de botella, de ahí en adelante, pues es un asunto de empezar a ejecutar. Y por eso confiamos que para el otro año, ya hablando del corto plazo y con lo que existe en estos momentos, los recursos, por ejemplo, los recursos del Fondo de Seguridad que hay 100.000 millones, ya ahí se va avanzando en cierta forma, lo que se recauda anualmente. Entonces, el corto plazo lo vamos solucionando de esa manera. Y podemos decir que el siguiente año, siendo el tercer año de la administración, la estructuración y planeación en este momento ya se encuentra organizada. 6 de la mañana, 49 minutos. Saludamos a Astrid Isabel Castro, que nos envía saludos a esta hora, al igual que don Héctor Merlano Garrido, que nos dice: los indígenas pretendieron ingresar a un barrio residencial, eso en referencia a lo sucedido en Cali. El ingeniero Remberto Merlano: el futuro se construye hoy. Isabel Rodríguez: buenos días, muchas bendiciones. William Gómez Cáceres nos dice: se construye en el presente para poder visualizar el futuro no se construye, nos dice William Gómez Cáceres. Secretario, háblenos de las obras. ¿Cuál sería la primera obra a construir con esos primeros recursos? Vea, todas son urgentes e importantes. Son urgentes e importantes.
Todas ya están planeadas. Por ejemplo, Rincón del Mar, son obras que se van a adelantar con la Armada. En Palo Alto, pues ubicados en San Onofre, el Batallón del Ejército. ¿Pero qué sería? Ah, ok. Sí, estas son obras de infraestructura. Entonces, la idea es comenzar de manera paralela cada una de ellas, porque es que decir que vamos a empezar primero con una, precisamente esos son los recursos que se quieren recoger para empezar a adelantar cada una de esas. Y esa es una gran avalancha de obras que se van a venir. Y decir que primero esta o primero la otra, pues realmente allí nos vamos a ir comiendo tiempo y no es la idea. Esa no es la idea. Secretario, pero usted acaba de decir que ya tienen claro cuál sería el inicio de estos procesos. Sí, o sea, cada una de las obras que tenemos ya identificadas, como le digo, son obras que están ubicadas en San Onofre, obras de infraestructura, como establecer unas unidades de operación allá en San Onofre, en La Mojana, que es el Batallón del Ejército, y en la Armada también vamos a adelantar unas obras. Entonces, estas son las obras con las cuales se va a empezar toda la planeación que tenemos en este momento. Yo no sé si es de su resorte, secretario, pero el tema de una cárcel que se quiere construir y que se dice que puede ser construida en Corozal, si nos puede dar detalles de esa obra. Pues mire, yo preferiría que los detalles de esa obra los revisemos posteriormente y hablemos con la secretaría encargada de ese tema para hablar en detalles como tal, ¿sí? Es que el secretario de Hacienda define los fondos de financiación del plan de inversiones. Entonces, de pronto, él a nivel de detalles, Carlos, no tiene esos detalles. No comprendo, pero de pronto sí las obras con las cuales se van a ejecutar esos recursos. Pero sí es importante que invitemos a los encargados en sí de la estructuración para que ya den esos detalles que plantea el secretario. Perfecto. Carlos. Un par de acotaciones aquí. Cuando nos dice el secretario, pues sí, el esfuerzo no es mucho, son 14,000 pesos. Tienes razón. Puede sonar que no es mucho. Vía unos recibos costosos que ya estamos pagando en el departamento por unos servicios ineficientes, porque esa es la realidad de lo que tenemos en el departamento, son servicios ineficientes. Además de eso, si le sumamos las inquietudes que tienen los ciudadanos, que muchos no lo expresan, pero es una realidad respecto del manejo de los recursos públicos, empieza a poner nuevamente en el discurso el que nos cobren recursos para qué. ¿Para qué? Digamos que todos los sucreños decimos, listo, sí, tenemos los 14, los 25,000, lo que nos toque pagar. El comercio tenga y diga, está bien, nosotros tenemos para pagarlo también. Que no es la realidad, pero digamos que sí. ¿Para qué los recursos? O sea, si realmente lo estratégico para nuestro departamento son esas infraestructuras militares, o sea, si ya nosotros en el gobierno nacional, que se supone uno de los principales renglón donde más se invierte plata de nuestros impuestos es en el tema de la seguridad, pues también nos debería de cuestionar, hombre. Yo no sé, sigo insistiendo en que lo estratégico de esto yo no lo veo, por lo menos no lo veo. No es que no necesitemos más soldados, no es que no necesitemos de pronto un batallón adicional. ¿Qué sucede con los que tenemos actualmente en el territorio? ¿Eso está en funcionamiento o no? Yo no sé, tendríamos que preguntarle ojalá invitar a alguien que de pronto nos pueda sacar de estas dudas que tenemos, porque es que cuando nos dicen paguen, también nos deben decir por qué y para qué y cuál van a ser realmente nuestros beneficios, más allá de lo que nos podamos imaginar. O sea, y en esto yo entiendo al secretario, él está haciendo el ejercicio financiero, decirnos cómo van a entrar los recursos, cómo se van a destinar, y de pronto esa estrategia
de a qué van dirigidos los recursos, puede que no nos lo pueda dilucidar a nosotros. Eso es entendible. Pero si necesitamos, como ciudadanos, yo creo que tenemos el derecho de saber realmente cuál es el fin, o sea, en qué nos vamos a beneficiar nosotros con pagar esos recursos. O sea, cuál va a ser el beneficio si nosotros hacemos ese esfuerzo adicional de pagar una tasa, ya sea vía energía, vía lo que sea, o que nos lo cobren directamente, nos lo cobren en los contratos, a los que contratan, en fin, o sea, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué van a hacer esos recursos? Lo que plantea Carlos es que debe haber un compromiso con los indicadores y con el cambio, porque la infraestructura es un medio, así como es un medio que haya más fuerza pública, o sea, cuáles son los medios que se van a usar, pero cuál es el compromiso real del cambio de nuestra realidad como ciudadanos. O sea, no lo hemos visto, de pronto por eso no lo hemos comprado. O sea, tú compras lo que ves y sientes cercano. De pronto, Carlos dice, o no me lo han vendido. No me lo han vendido bien porque yo todavía estoy dudoso, que era lo que hablábamos en el programa anterior. No es tanto que dudes en pagar los 14,000, es que sepas qué va a suceder con eso y cómo va a cambiar tu calidad de vida. Eso es lo que todavía está gaseoso. Así nos digan que hay un plan de seguridad y convivencia ciudadana que dice qué realidad vamos a cambiar con esas inversiones, porque es gaseosa esa transformación. O sea, todavía no has decidido que esos 14,000, en vez de comértelo en una invitación a comer, se los pones aquí porque vas a tener ese beneficio. Sí, ahora tenemos una tasa en Sincelejo. ¿Cuál ha sido la realidad de Sincelejo con la tasa que se está cobrando de seguridad? O sea, sí han bajado los indicadores. O sea, tenemos el ejemplo ahí. O sea, nos dicen a los ciudadanos, hagan el esfuerzo. Pero es que para pedirle al ciudadano que se haga el esfuerzo, hay que ver las realidades. O sea, nos sucede con muchos otros tributos. No se cobran valorizaciones porque la gente dice, no, es que la plata se la roban. Y por eso en nuestros territorios ningún alcalde de pronto se atreve a decir, voy a cobrar valorización. Porque lo primero que la gente chilla es, ¿cómo? Si es que no se ve, las vías están vueltas nada, mi casa se está desvalorizando, no tengo agua, no tengo, en fin, mil y un temas. Y se planean unos proyectos y los proyectos no se ejecutan adecuadamente. La gente dice, yo pues, ¿para qué voy a hacer un esfuerzo adicional? Esos 14,000 pesos me sirven para ir a comer helado con mis hijos. Me sirven correcto, para 6 de la mañana, 58 minutos. Para, no sé, para... Sí, Carlos. Sí, o sea, esos 14,000 o esos 25,000 nos pueden servir para otra cosa. Entonces, cuando uno planea sus gastos, uno los planea porque tiene o espera beneficios de ellos, pero si los beneficios son tener más soldados, no sé, yo decía hace unos días que estaba en otro programa, le decía, en qué realmente, o sea, el tener más soldados no nos va a bajar las tasas ni los indicadores de seguridad. Eso es una mentira, eso no nos va a bajar ningunos indicadores. Tener otro batallón adicional no va a evitar que haya asesinatos en los territorios. Eso es, el que diga eso está mintiéndole a su pueblo, eso no es cierto. Ya lo hemos visto a nivel nacional, nos lo están queriendo vender así aquí a nivel local, pero eso no es una realidad. Lo que va antes de darle la palabra a Carlos. Sí, antes, porque ya se nos agota el tiempo, 6:59. Antes de darle la palabra al secretario, saludar aquí a Guillermo Fernández del Valle, que nos envía sus saludos. Felipe Carlos Amaya, saludos fraternos y mi oración confiada en Dios. Realizar una interacción de medios entre las llamadas subregiones del departamento. También Dagoberto Villadiego, un poco en relación a lo que dice Carlos, me preocupa que nuestros dirigentes piensen que los males que aquejan a Sucre es por falta de comandos de policía. Siguen viendo lo contrario a lo que hoy expresa la ciudadanía. Rafael Domingo Monterrosa, feliz día, los bendigo. Gracias por mantenernos informados. Por Dios, estos señores secretarios bien
vienen a las emisoras para hablar bonito al mencionar unas fórmulas y al fin todo es mentira, nos dice Rafael Domingo. Por favor, no pierdan el tiempo con esos personajes. Hay otros que sí nos aportan a los oyentes. Ese cuento lo escuchamos año tras año, ya nadie los quiere escuchar, nos dice Rafael Domingo Monterrosa. Secretario. Bueno, Carlos, las inquietudes son válidas, claro que sí, que los indicadores es el gran cuestionamiento, las dudas que hay, pero yo digo, siempre he dicho algo, a veces si solamente nos fijamos en indicadores, nos vamos a quedar en un número, toca ir un poco más allá de los indicadores, son muy importantes, claro que sí, los indicadores. Sin embargo, nosotros tenemos un área marítima y como se dan cuenta, una parte de esas inversiones se van a realizar por la zona de San Onofre. Eso es una zona pues históricamente bastante complicada, tanto desde el punto de vista terrestre como en la parte de acceso marítimo. Por ahí circula cualquier tipo de cosas y desde ese punto de vista ahí se está perdiendo un potencial de inversiones en la parte de San Onofre, desde el punto de vista tanto turístico como de cualquier otro tipo de actividad ganadera o agrícola que se pueda adelantar en esa zona. En la parte de La Mojana, pues también es bien conocido que es una zona bastante inhóspita, las operaciones no son fáciles allá. Realizar inversiones va a contribuir a que las personas sientan que el Estado está llegando a esas áreas. La presencia del Estado es totalmente indispensable, saber que están siendo respaldados, acompañados, que se les está generando infraestructura, eso va a producirles confianza, tranquilidad a toda la ciudadanía que se encuentran en esas áreas. Entonces, si comparamos esta tasa con otras, a veces no va a ser lo más pertinente porque se encuentran en escenarios diferentes. Desde ese punto de vista, es mejor concentrarnos en lo que tenemos planeado y pensar que se va a aumentar la presencia del Estado, se va a aumentar el acompañamiento a los habitantes de esa zona, se les van a generar oportunidades de empleo porque ese es el propósito. Y al generar oportunidades de empleo, asimismo se va a pedir un acompañamiento para que las personas que se encuentren delinquiendo de alguna manera, pues van a sentir que el efecto es mejor hacer las cosas bien y no estar en la delincuencia como por la falta de desempleo a veces precisamente. Entonces es importante revisar los indicadores o revisar los efectos futuros dentro de estos escenarios. Secretario de Hacienda del Departamento de Sucre, Francisco Montes, gracias por estar con nosotros en micrófono abierto. Muy amable, muchísimas gracias, Carlos, doctora Sonia. Les agradezco este espacio y bueno, seguiremos en conversaciones. Sí, señor. Carlos Paternina, gracias como siempre. Gracias, Carlos, Sonia Rosa, y por supuesto a los oyentes de micrófono abierto. Y al secretario también, muchas gracias y buen día. Sonia, gracias por estar en micrófono abierto en este inicio de semana. Gracias a ti. Y asombrarnos, ¿no? Y no, que mantengas la capacidad de asombro esta semana. Ese es tu reto de la semana. Claro que sí. A todos muchas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana para analizar de qué manera está viendo la comunidad internacional a Colombia en medio de estas manifestaciones que se han realizado o que se realizan en el país. Entonces los esperamos mañana. Feliz resto de lunes. Gracias a todos.